Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11. Estamos en vivo. Saludarlos. Ojalá que hayan podido pasar la mejor Navidad posible en el día de ayer. El tiempo, la verdad, todo lo que anunciaron de las lluvias, de que dudábamos, armaría afuera, armaría adentro. Podremos prender un fueguito o tendremos que comer adentro. Bueno, todos esos temores finalmente quedaron disipados. No cayó una sola gota. Lo que sí, muchísima humedad. La noche del 24 había un índice de humedad que rozaba el 100%. Estaba espantoso, pero la verdad que la temperatura y la noche se prestó y pico para disfrutar afuera. Y el día de ayer ni que hablar. Por supuesto, un día de playa también con mucho calor y menos humedad anoche que antenoche. Bastante menos, pero la noche del 24 de Nochebuena estuvo muy agradable y mucha gente lo pudo disfrutar, y quienes nos jugamos a armar la mesa y las sillas afuera, la verdad que nos fue bien y disfrutamos de una noche estrellada espectacular. Mucha humedad, insisto, que es lo que mata, ¿no? Lo que mata es la humedad, dice la canción. Señoras y señores, ¿qué va a pasar ahora en la segunda parte? Porque siempre la primera es hasta Nochebuena y Navidad. Y ahora, ¿qué va a pasar en fin de año y año nuevo? Todavía no lo sabemos. Habían dicho que podríamos tener algunas lluvias el miércoles de la semana que viene. Lo iremos viendo sobre la marcha. Por lo pronto, veamos este fin de semana qué clima pronostica Inumet. Viví tu verano más cool con un inverter de Dobarro. La frescura está en el aire. dobarro.com.uy. Seguimos con calor, 27 grados, la temperatura máxima para este viernes 26 de diciembre, último viernes del 2025. Claro y algo nuboso el cielo para la mañana, claro y algo nuboso con periodos de nuboso para la tarde-noche. Vientos del sector norte, rotando al este y noreste, con rachas de hasta 50 km por hora en la tarde-noche de hoy. Mientras va a estar calmo, de 10 a 30 kilómetros. Para mañana sábado, 23 grados la mínima, 28 grados la máxima, cielo nuboso o cubierto durante la mañana, nuboso y cubierto, probable formación de tormentas aisladas para la tarde-noche, vientos del noreste al suroeste con rachas de 40 y 50 kilómetros por hora. El domingo 28 vamos a tener 21 grados de mínima y 44 grados de máxima. El Día de los Inocentes, que la inocencia te valga. Marcelo iba saliendo y pegó la frenada y quedó mirando como diciendo, ¿qué dijiste? Que la inocencia te valga, Marcelo Biurrun. Bueno, hay 40 grados, nena. Claro, hay la canción, ¿no? Bueno, Marcelo con su pasado de DJ. Decíamos, domingo 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Nuboso con neblinas en la mañana, algo nuboso y nuboso en la tarde-noche. Vientos del sureste de 20 a 40 kilómetros por hora. Tenemos niebla en Punta del Este, me parece que ya se disipó, no sé en la península misma porque hoy y mañana estaba bastante densa, a las 8:30, 9 de la mañana, bastante densa la niebla. Por lo general en la ciudad, aquí en Maldonado, se disipa, pero uno va a la península y entra como en un banco de niebla gigante, ¿no? Así que seguramente en la propia península todavía persista la niebla. 23 grados la temperatura, vientos del noreste a 9 kilómetros por hora, 85% de la humedad, seguimos con humedad muy alta y la visibilidad es de 8 kilómetros. Títulos destacados de Cadena del Mar: apareció en buen estado de salud Luis Alberto Rolín Costa, este muchacho de 25 años que había sido denunciado como ausente. Por suerte apareció en buen estado de salud y está junto a su familia. ¿Quién es Felipe Mon y por qué estaba con Pampita en el sanatorio? ¿Qué le pasó a Pampita? Pampita que vino a hacer su temporada de trabajo y vacaciones combinadas, ¿no? La presencia de Pampita en el sanatorio Cantegril en el día de ayer generó atención. La explicación incluye a Felipe Mon, un adolescente de 17 años, y a su madre, Estefanía Novillo, maquilladora profesional y amiga cercana de la modelo argentina. Bueno, el adolescente fue visto junto a ella en el centro de salud. La presencia despertó interrogantes. Este muchacho, bueno, es el hijo de la maquilladora argentina. Novillo mantiene una relación profesional y amistad con Pampita. Novillo, Estefanía, ¿no? La maquilladora, siendo una de sus colaboradoras más cercanas en producciones, eventos y trabajos de imagen. Bueno, por eso la cercanía, ¿no? Pampita, que estuvo allí presente. Además, Felipe Mon es muy amigo de los hijos de Pampita. Es considerado excelente persona en todo el ambiente social y educativo al que asiste en la provincia de Buenos Aires. Pampita estaba en el lugar, aguardaba la atención médica.
La situación se mantiene bajo reserva, no se han emitido partes médicos ni comunicados institucionales respecto a la salud de este joven. Bueno, así que sea lo que tenga, que se mejore. Más títulos: Brasil, uruguayo asesinado en cárcel de Santana do Livramento. Esto fue en la madrugada de ayer en la penitenciaría estadual de Santana do Livramento. José Ignacio: incendio afectó parte del Aras Godiva y fue controlado sin víctimas entre la tarde de ayer jueves en una zona de Aras Godiva, en una zona del Aras Godiva. En José Ignacio se registró un importante foco ígneo y el rápido accionar del cuerpo de bomberos y de bomberos voluntarios evitó una propagación que podría haber sido tremenda, ¿no? Además, con las temperaturas que estamos viviendo, está realmente muy, muy caluroso y eso, además, todo material altamente inflamable, ¿no? Pero bueno, el foco ígneo afectó chatas, un galpón y una edificación dentro del predio, provocando daños materiales de consideración. Como decíamos, bomberos voluntarios y bomberos de Maldonado evitaron que el fuego se propagara a otras áreas del establecimiento y de la zona. No se vio afectado el funcionamiento ni las actividades previstas para esta temporada 25-26. Otros títulos de Cadena del Mar. Cierre del año, premiaron a los ganadores del ciclo de carreras Recorre Maldonado 2025. Esclerosis múltiple, científicos revelan cómo daña el cerebro años antes de la aparición de síntomas. Diario Correo de Punta del Este, mercado inmobiliario en expansión, Maldonado consolida su atractivo según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. La Dinasia autorizó reapertura del aeródromo del Jagüel. Maldonado alcanza 15.935 empresas activas, ya lo leímos esto el día miércoles, y lidera la densidad empresarial del país según el INE. Esto también, que la Intendencia de Maldonado evalúa presentar denuncia judicial por apertura de calles en Sierras del Tirol y el cierre del año con este espectáculo de drones en vez de los fuegos artificiales. No va a haber Noche de las Luces en Punta del Este, en La Barra, y en Piriápolis como se estilaba. Maldonado Noticias: la feria de artes más grande del Uruguay tendrá lugar en Punta del Este entre el 8 y el 10 de enero. Esto será en el Centro de Convenciones con Mart, la feria más grande de arte del Uruguay. Presentarán comercializando sus obras personalmente sin intermediarios. La entrada será libre y gratuita, reitero, 8, 9 y 10 de enero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Otros 2 hombres portando drogas fueron detenidos en distintos procedimientos. Quemaduras por uso de pirotecnia y ahogamientos de niños adolescentes son riesgos evitables. Galería Pueblo Garzón invita a conocer su espacio en el marco del Festival Latitud Garzón. Respecto a los fuegos artificiales, me dio la sensación, igual el 24 es menos ruidoso que el 31, ¿no? Pero me dio la sensación de que hubo menos fuegos artificiales, inclusive más acotados a la hora, a la medianoche, que siempre son las 6 de la tarde y ya están en el barrio, en el pim, pum, con los cuetitos, ¿no? Y le dan, dale, que te dale, y después de las 12, el 25 también todo el día, pim, pum, con los cuetitos que quedaron o con aquellos que la abuela va y compra de canuto. Pero me dio la sensación, es una percepción personal, de que hubo menos cantidad de fuegos artificiales y más cercanos a la medianoche y quizá porque se están guardando las baterías para el 31 o quizá porque mucha gente dice yo no voy a andar quemando literalmente la plata, porque además una cañita voladora te vale bastante cara, son caros los fuegos artificiales, bastante caros sin lugar a dudas, pero bueno, eso lo veremos. Vamos, que hay barato, respirar por ahora, no, respirar es gratis. Decirlo bajito porque en algún momento aparece el IR. En vez de IRPF, el IR, impuesto a la respiración. Antes de pasar a los títulos del ámbito nacional, queríamos hacer una mención a una noticia que nos impactó muy fuerte el día 24 de diciembre, previo a, celebrar, quienes pudieran celebrar y como pudieran celebrar, con el fallecimiento de Wilder Benítez, un destacado periodista de Maldonado, sobre todo periodista deportivo, pero que ha pasado, como por lo general pasa aquí en el Uruguay, que los periodistas de repente son periodistas deportivos especializados en el deporte, pero en algún momento leen noticias, hacen informativo, hacen de locutores, hacen de mobileros, o sea que el trabajo en los medios en Uruguay es muy así, ¿no? Wilder, que se desempeñó muchos años en Radio Maldonado, últimamente estaba en Radio San Carlos, trabajaba muy estrechamente con Gustavo Rodríguez, nuestro compañero de deportes,
Bueno, y Wilder había tenido hace, ¿cuánto? Hace un mes, capaz que un poco más, había tenido un accidente doméstico con la explosión de una garrafa, lo que le provocó severos daños en el rostro y lo más grave, quemaduras en las vías respiratorias. Wilder estuvo internado en el CENAQUE, el Centro Nacional del Quemado, en Montevideo. No se pudo recuperar de las lesiones y justo el día de la Nochebuena falleció. La verdad, nos conmovió por una cuestión de sensibilidad pura y dura y porque, bueno, además yo a Wilder lo conocía desde que vine a Maldonado, hace 33 años. El año pasado estuve con él en una cancha de fútbol, del fútbol amateur de Maldonado. Yo estaba acompañando a mi hijo que jugaba un partido de tercera división o de sub-20 y inmediatamente jugaba la primera división de esos dos equipos y estaba Gustavo Rodríguez para el relato y Wilder Benítez para el comentario de ese partido. Y bueno, me estuvo descansando Wilder, que además ahí hace un tiempo que no nos veíamos y nos matamos de la risa hace rato. Yo la verdad que cuando el miércoles me enteré de la noticia por Gustavo Rodríguez, nuestro compañero, quedé de una sola pieza. Ya me había impactado mucho cuando me enteré de la noticia del accidente. Gustavo nos contó que estaba muy delicado, muy grave. Y bueno, más allá de nuestros deseos de pronta recuperación, la noticia nos cayó como un balde de agua fría el 24 de diciembre. Así que para su familia, para sus amigos, para sus allegados, nuestro pésame, nuestros respetos y nuestras condolencias. Vamos a continuar con los titulares. Bueno, hoy es viernes, pero como ayer no estuvimos al aire, estuvimos con un programa grabado en la mañana del 11, compartimos hoy los títulos del semanario Búsqueda. Carmen Fenol, asesora de la Biblioteca Nacional. Los países que más invierten en bibliotecas son los que tienen democracias más potentes. La bibliotecaria catalana estuvo en Montevideo para trabajar en el equipo de la Biblioteca Nacional. En la Facultad de Información y Comunicación brindó la conferencia Gestión Cultural y Bibliotecas Públicas. Oposición alerta por muertes recientes en el Hospital Regional de Salto y hace cuestiona usos políticos. Por favor, no vayan al barro, no caigan en este bardo de politizar el tema de la salud y de personas que pierden la vida. No sean tan crueles y viles, por favor, ¿no? Tengan un nivel mínimo aceptable de dignidad, de no politizar temas que son muy caros y dolorosos para la gente que lo padece y su entorno, ¿no? A ver, vamos muchachos. Después se preguntan, ¿y por qué surgen esos candidatos raros? ¿Y por qué ganan esos presidentes díscolos? Y bueno, porque la gente se pudrió del manejo pésimo que hacen los políticos uruguayos de la política uruguaya, que no les importa nada. Lo que les importa es, no me importa con qué, pegarle al otro, hacer una zancadilla, embarrarle la cancha. No, pero estás hablando de los niños, estás hablando de salud, estás hablando de temas muy importantes. No importa, yo lo que quiero es hacerle daño al otro para yo ganar ese espacio político. No les importa nada. Muy poca sensibilidad y bueno, bajan al barro a debatir y a politizar estos temas que la verdad que la gente, viste, cuando hay algo que te produce arcadas o porque estás asqueado o porque en sí lo que estás comiendo te produce arcadas, bueno, eso le produce a mucha gente este tipo de cosas. Después no se quejen, ¿no? Después a llorar el cuartito y después a buscar explicaciones, a hacer autocríticas a donde cayó el avión. Más títulos de búsqueda. Caso Andrés Ojeda. Informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca. 3 de cada 10 jóvenes uruguayos, vean esto, ven a un gobierno militar como opción viable en una crisis. Confían en la policía y desconfían de las iglesias y los influencers. 3 de cada 10 jóvenes uruguayos. Es un porcentaje altísimo. Primero, para que vean que un gobierno militar es viable ante una crisis. Muchas veces hemos dicho, quienes tienen mi edad, de que hemos sido educados, fuimos a la escuela y al liceo en época militar, en época de la dictadura, y ahí no andaban con vueltas, ¿no? Ahí se hacía respetar, se bajaba línea, y bueno, ¿qué querés? En un gobierno dictatorial lo que menos hay es democracia. Obviamente, la democracia brilla por su ausencia. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, bueno, pero esto antes no pasaba, y ojalá volviera a no pasar? No ojalá que venga un gobierno militar, ¿no? Yo por lo menos en lo personal, la verdad que no deseo que nos gobiernen los militares de nuevo. Pero en ciertos aspectos educativos, la disciplina que teníamos, cómo nos enseñaban, porque a ver, nosotros no fuimos educados en cuarteles, fuimos educados en escuelas y liceos públicos. Yo por lo menos fui a escuela pública y liceo público. Y la verdad que era otra cosa. Por supuesto,
con el basamento inicial de la familia, ¿no? A mí mi familia, mis padres, mis abuelos me enseñaron respeto, me pusieron los límites, diciéndome lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, más allá de que fui educado en una sociedad machista. Si todavía seguimos siendo machistas, imagínate hace 50 años, ¿no? Pero lo que voy es a que de repente este descontrol, este libertinaje que se confundió con la libertad, donde yo puedo hacer cualquier cosa y no pasa nada, ¿y qué me importan tus derechos? Yo con mis derechos me llevo puesto al mundo. Entonces con ese criterio cada uno se lleva puesto a cada uno, y así estamos, ¿no? De que no existe el más mínimo respeto, de que uno ve mocosos y mocosas, ¿no? Cómo le faltan el respeto a sus mayores y a partir de ahí a todo el mundo, ¿no? Al portero del edificio, al cuidador del supermercado, a la cajera, al empaquetador, al que cruza la esquina, al profesor de liceo, ni que tal vez, ¿no? Y a su propio entorno. No existen esos límites. Pero bueno, el 30% de los jóvenes uruguayos ven a un gobierno militar como opción viable en una crisis, ¿no? Eso no es un tema menor. En una crisis, no en cualquier situación, en una crisis. Pero ¿una crisis de qué tipo? ¿Crisis climática? ¿Crisis política? ¿Crisis social, económica, educativa? ¿Qué tipo de crisis? Bueno, no importa, sea como sea, un 30% de los jóvenes consideran que un gobierno militar sería viable. Confían en la policía, eso está bueno. Desconfían en las iglesias, los entiendo, y también de los influencers. Los influencers, pues claro, es una moda, una burbuja, pasa y ya está. O sea, ningún influencer puede marcar los caminos de tu vida, de ninguna forma. Podés divertirte, pasar el momento, que sea un entretenimiento, aprender algo, ponerle, mirá lo que dijo este muchacho o esta muchacha, no lo sabía, pero eso de influencer, como es influencer, será un influencer, pero no influencer en mi vida. Mi vida la tengo que forjar yo, ¿no? Y la tengo que cultivar yo, y hacerla crecer yo, y hacerla divina y vivible y feliz yo, no el entorno de afuera. Más títulos de búsqueda. Las denuncias de funcionarios contra Casablanca en presidencia involucran a las 2 secretarías de Derechos Humanos. Primer año del gobierno de Sierra casi sin luna de miel y desafiado a dar señales claras en 2026. 11 aperturas que amplían el recorrido gastronómico de Punta del Este. En otros títulos de búsqueda, sin ningún proyecto para el antiguo Club Neptuno, la Intendencia de Montevideo incluirá al edificio en la revisión del plan de Ciudad Vieja. Pensar que yo fui a nadar a ese club, aprendí natación en ese club. Durante muchos años con mi hermano íbamos a hacer natación en el Neptuno, épocas memorables, época de la dictadura. La verdad, los más lindos recuerdos tengo de este club, que era muy pujante, ¿no? En la década del 70. Un desperdicio, un edificio emblemático de la Ciudad Vieja, de la aduana, frente al puerto de Montevideo, y que, bueno, habían intentado reflotarlo, era imposible por el mantenimiento que significa el edificio, hacerlo funcionar como club, que volviera a revivir el Neptuno era inviable, bueno, no sé, buscarle la manera de reciclarlo. Ahora están en la revisión del plan de Ciudad Vieja, ¿no? Tras 2 años de idas y vueltas en torno a una iniciativa de la administración de Carolina Cose, cuando Carolina Cose era intendenta de Montevideo, las nuevas autoridades anuncian que el futuro del Neptuno será parte del nuevo proceso de planificación urbana previsto para ese barrio en 2026. Y lo van a terminar tirando abajo. ¿Qué van a hacer con eso? Qué increíble, terminarán en un shopping. El Parlamento prohíbe denominar como lácteo, leche o derivados a las bebidas vegetales y productos de laboratorio. Escáner móvil, la tecnología que va al rescate de la memoria uruguaya filmada en los rincones del país. Durán Barba sobre Orsi y Milei. Hoy uno de los grandes valores es la autenticidad y no es ser gran orador. El analista y estratega político ecuatoriano opina que Uruguay se mantiene todavía a salvo de los políticos improvisados y analiza cómo la comunicación política sufrió un terremoto total. Se mantiene todavía a salvo de los políticos improvisados. Después no digas que no te avisé, ¿no? Fútbol uruguayo. Tenfield igualó 2 ofertas y mantendrá el streaming y la producción de los partidos. ¿Por qué mientras baja el número de católicos crece la fe elegida y las búsquedas espirituales? Bueno, el porcentaje de católicos cae en todo el mundo, bueno, y más con los perfiles que está marcando la iglesia hoy en día. Pero bueno, justamente hay una crisis de confianza. Y también, o sea, las nuevas generaciones que no están confiando en la iglesia
van barriendo a las viejas porque los veteranos ya vamos dejando lugar a los jóvenes, como pasa en una plantita, ¿no? Se muere la hoja vieja y nace un brotecito y la planta se renueva. Bueno, las nuevas generaciones están descreídas en la iglesia. ¿Por qué será? ¿Y será porque que la iglesia ha hecho? ¿Porque lo que la iglesia ha dicho? ¿Por lo que la iglesia ha pregonado? ¿Será por la imagen que dan? Por cosas que han hecho y no deberían haber hecho y cosas que deberían haber hecho y no hicieron, qué sé yo, no sé, eso que hagan autocrítica de las puertas de la iglesia para adentro, pero claramente baja el número de católicos en todo el mundo y hay un aumento de bautismos de adultos, una señal de cambio en la manera de vivir la religión y de un crecimiento de la espiritualidad. Más títulos, industria del videojuego. El Banco Interamericano de Desarrollo destaca a Uruguay como caso atípico por continuidad de la política. El país presenta una de las mayores densidades de empresas del rubro por millón de habitantes en la región. Mirá vos, qué interesante. Vamos a ver la semana vista por Junior. Fíjate vos. Arbolito de Navidad, obviamente. Tenemos a Luis Lacalle Pou como la estrella del arbolito. La estrella de David, ¿no? Que vaya arriba con la coronita. Tenemos a un Bordaberry, manos en los bolsillos, haciéndole hombrito a Andrés Ojeda, que llega al presidente, es uno de los que lo sostiene. Pablo Mieres, que se trepa por la escalera y también es otro de los que sostiene a el expresidente Lacalle Pou. Y un Álvaro Delgado repartiendo bolitas, ¿no? Repartiendo borlitas, ¿no? Repartiendo con la cajita de borlitas, como diciendo, mirá que estoy acá abajo, porque además ya, o sea, de cadete, de chepibe, ¿no? Con la cajita de borlas celestes, alcanzándoselas a alguien. Vean que hay una borla colorada caída, ¿no? Como que el Partido Colorado está caído. Claramente sigue caído. No han logrado levantar, después del gobierno de Jorge Valle del 2000 al 2005, que fue la hecatombe del Partido Colorado, hace 20 años que se mantiene allí, en un porcentaje de un dígito a nivel nacional y en los departamentos también, como el caso de Maldonado incluso, que llegó a tener un quinquenio sin ediles en la Junta Departamental del Partido Colorado, lo que es una señal inédita, inexplicable. ¿Qué pasó con el Frente Amplio acá? Sí, no sé, no aparece nadie del Frente Amplio, ¿no? Aparece solamente la coalición. Es que me parece que la conversa, no olvidemos que esta es la semana que ve Junior. Me parece que la semana estuvo muy chamullada con el tema de coalición, no coalición, quién la integra, quién no la integra, cabildo sí, cabildo no. ¿Y qué van a hacer? Porque vemos una coalición separada, dividida. No, que ver. En la votación del presupuesto se vieron algunos chisporroteos, digo yo, que por eso Junior se enfocó en la coalición. En la semana la ve signada por la coalición que fue la gran protagonista. Pero ahí ven más o menos qué papeles le atribuyen a cada uno, ¿no? Un Mieres trepando por la escalera hasta llegar al presidente, un Andrés Ojeda que está cerquita de Luis Lacalle Pou, de hecho es el representante del Partido Colorado en estas conversas de la coalición. Los representantes de la coalición para dialogar y recomponer la coalición son Andrés Ojeda, Pablo Mieres y Álvaro Delgado. Son ellos tres. Todos los deseos. Bueno, y sí, están todos mirando la elección del 29, clarísimo. Están todos jugados así, a placé a Luis Lacalle Pou presidente en el 2029. Eso, pero están jugados desde que dejó la presidencia el 1 de marzo del año pasado, ¿no? No, de este año. El 1 de marzo de este año. Desde que Luis Lacalle Pou entregó la banda, incluso de antes, desde que el Partido Nacional perdió la elección en noviembre del 24. ¿Se acuerdan que en algunos actos había una fecha, creo que era el 29 de enero, había una reunión muy importante del Partido Nacional y el expresidente Lacalle Pou en un escenario frente a miles de seguidores decía, porque ahora viene el 29 y viene el 29, ¿no? Que todos lo aplaudieron en referencia a la elección del 29. Eso ya se sabe. Los analistas políticos podrían ir diseñando algún trabajo, porque se sabe que Luis Lacalle Pou va a ser candidato en las elecciones de octubre de 2029. Y van a ir alineados quienes quieran integrar la coalición republicana. ¿Qué pasará? Todavía queda mucha agua por pasar debajo del puente. Ojo que si el gobierno del Frente Amplio, el gobierno de Yamandu Orsi, logra, a pesar de todo, de este primer año bastante revoltoso, logra hacer un buen gobierno, ojo al piojo, ¿no? Por algo la gente, bueno, a ver, si hubiera sido Lacalle Pou, si hubiera ido por una reelección que en Uruguay no existe, no sabemos qué hubiera pasado.
la gente optó por decir no, vamos a darle de vuelta la oportunidad al Frente Amplio, no quedamos conformes con el gobierno de coalición. Chau. Por más que sea no, pero mirá que por poquitos votos de a uno come la gallina y se llena. O sea, por un voto en este país, por un voto, ganás o perdés una elección. Y en este caso, la gente decidió darle la confianza al Frente Amplio otra vez, así que ahora el gobierno es del Frente Amplio, ¿eh? Claro que ha pasado de perder por un voto, sí, claro. Se han tenido que recurrir a los votos observados porque van 24 a 24 y rascando la olla a ver, ¿y este de quién es? Uy, 25-24, como un desempate por penales, ¿no? De una final de Libertadores o de Copa del Mundo. Bueno, esta es la semana entonces vista por Junior. Claro está que es libre interpretación. Nosotros aquí hacemos la que nos parece. Ahí Marcelo me tira algún bocadillo como para ir armando una idea, pero ustedes pueden tener la interpretación que crean y está bien. Vamos a los títulos del diario El País. Los sueldos más altos de la Intendencia de Montevideo y los funcionarios que ganan más que el salario base de Vergara. ¿Hay funcionarios que ganan más que el intendente? ¿No habrá algo mal ahí, che? No pregunto, yo desde afuera, ¿no? La normativa departamental dice que los trabajadores no pueden ganar más del 90% del sueldo del intendente, pero este tope no abarca la mayoría de ingresos. O sea, es bien yoruba esto, ¿no? Y yo qué sé qué harán, no sé. La normativa, ¿no? O sea, pobre Norma, porque ha sido vejada, la han violado a Norma, aquí, allá y acullá, o sea, en todos los departamentos, todos los gobiernos nacionales, durante todos los periodos, la han violado a Norma, pobre Norma, la verdad. Si Norma fuera a denunciar las violaciones recibidas, unos cuantos van en cana, ¿eh? Bueno, peor que Penades, me dice Marcelo. La normativa dice que los trabajadores no pueden, pero, hay una normativa, pero, sí, porque la ley dice, sí, pero, este tope no abarca la mayoría de ingresos. O sea, hay una normativa que dice, che, no pueden ganar más del 90% de lo que gana el intendente. Está claro, ¿no? Pero bueno, eso es para unos pocos. La gran mayoría queda por fuera de la norma. Es un chiste, realmente. Además, me gustaría saber, y no tirará el número, ¿cuánto gana? Porque no gana ni un salario mínimo, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ¿no? Gana bastante más el intendente de Montevideo. Mirá, ¿qué te parece? 330 palos. Más los gastos de representación, más 132 palos. O sea, estamos hablando de 463.000 pesos. ¿Cómo la ves? Si mañana te dicen, bueno, 460 palos de sueldo, ¿no? 12, 13.000 dólares por mes. Está todo bien. ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, salir en los medios, tirar unas órdenes. Si total tenés un equipo de directores generales, de subdirectores, tenés un aparato de funcionamiento imponente. Lo que hace el intendente es bajar línea, básicamente, ¿no? Y bueno, Mario Vergara, que es el intendente en cuestión, o el intendente como referencia de este artículo, que gana 400 y pico palos. Hay funcionarios, teniendo en cuenta ese tope, el 90% de salario base del intendente es de 297.000 pesos. Claro, y hay 18 funcionarios que ganan entre 301 y 376.000 pesos. Bueno, la verdad, una barbaridad. Después dicen que no hay de dónde sacar plata, que bla, 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 bla. No seas malo, no seas malo. Hay mucha gente que hace un laburo porque... Eso de llevarme puesto con no, pero mirá que la labor de un legislador, la importancia que tiene, sí, claro, sí será importante. Primero que nada, reconocer que es importante. Y segundo, que la cumplan a la altura de las circunstancias. Pero con ese criterio, ¿el trabajo de un maestro no es importantísimo? El trabajo de un médico, a ver, hay médicos que ganan 7 cifras, ¿no? Pero hay muchos médicos que tienen que tener 2, 3, 4 laburos para juntar un dinero digno realmente, ¿no? Y no hacen cosas importantes. Tanta gente desde el anonimato que hace cosas importantes, que si no fuera por ellos no tendríamos muchas de las cosas que tenemos y disfrutamos. La policía, el ejército, me acoto a Marcelo, quienes nos brindan seguridad, quienes cuidan nuestro país. No pensando solamente en salarios para personas, ¿no? También en equipamiento. No podríamos comprar, che, si ustedes aportan un manguito, se bajan el sueldo, podríamos comprar más aviones y barcos para cuidar el mar territorial uruguayo, que después estamos 5 años rasgándonos las vestiduras y peleándonos, como ahora con Cardama, por 2 lanchas. El tema no es por las 2 lanchas, es por el contrato, la garantía, etcétera, etcétera. Pero lo que voy,
tenemos acá una bolsa de dinero, pero no, esto no se toca. Y después andamos acá contando así las moneditas, viste, así, a ver, un peso y nos faltan 20 centavos para el peso. Cuando en realidad, seamos sensatos. Pero lo que pasa es la sensatez, no, acá lo que me interesa, ¿estás loco o voy a votar bajarme el sueldo? No, ni loco. Después veí, bueno, en ningún gobierno pudo, todos los gobiernos generaron déficit, todos los gobiernos tuvieron presupuestos cortos, todos los gobiernos tuvieron conflicto y vamos, más de lo mismo. Vamos a abrir un paréntesis en las noticias para recibir a los compañeros de la mañana del 11 que están en vivo en el móvil para todos ustedes. Lucía Tomé, Santiago Muliá, buen día, ¿cómo están? Adelante. Buen día Marcelo y buen día para todos los televidentes. En una mañana de sol full, nosotros estamos desde el patio interior de Casa de la Cultura de Maldonado. ¿Por qué? Porque les comentamos las buenas nuevas que se dio por seleccionado el proyecto que presentó el Departamento de Cultura de aquí de Maldonado, de Casa de Cultura, que tiene que ver con la adjudicación de un fondo de básicamente infraestructura cultural, ¿no? Por parte del MEC. Estamos hablando de una propuesta de proyecto para reacondicionamiento de los espacios de aquí de Casa de la Cultura, puntualmente la zona de salones de plástica, ¿no? En esta propuesta justamente queriendo incentivar, ¿no?, este desarrollo de infraestructuras culturales en el interior, fue que se dio por aceptada esta propuesta donde lo que buscan es adecuar los salones de escuela plástica, básicamente en principio lo que sería la plástica infantil, poder generar un espacio acorde, espacios de guardado retráctiles, pantalla, con el motivo de poder de repente generar un entorno más funcional, más amigable y de repente estimulante, ¿no?, para los pequeños, y por supuesto también otros espacios de la escuela de plástica, ¿no?, que hay otros salones. En este momento Santi está mostrando unas áreas, digamos, de plástica que actualmente están vacías porque va a haber una exposición en realidad artística, varias exposiciones de distintos artistas que estuvo comentando el otro día Cairo también. Y además de eso, por supuesto, preparándose ya lo que va a ser un poco el arreglo y la readecuación de estos salones, ¿no? La verdad es que lo bueno es que el proyecto va a estar cubierto un 50% más o menos con esta adjudicación, así que va a poder ayudar muchísimo a poder fomentar, ¿no?, estos espacios culturales que tenemos acá en nuestro departamento. Por supuesto, también comentarles que por estas fechas van a seguir habiendo propuestas culturales, distintos artistas van a estar generando sus exposiciones, cada uno con su impronta, ¿no?, y su técnica artística. Así que les recomendamos que estén al tanto y que bichen un poco la agenda, que siempre van a haber propuestas para venir un poco a disfrutar. Así que ya sin más que agregar, volvemos a piso Marcelo y ya nos veremos luego. Muy bien, impecable. Muchas gracias, Lucía y Santiago. Bueno, en esta calurosa mañana en Maldonado, volveremos con el móvil más adelante. Más títulos del diario El País. Cardama, dispuesto a demandar al Estado. 2 representantes se reunieron con Lasso y citaron a conciliación. Bueno, Cardama es el astillero español que está supuestamente construyendo estas 2 lanchas patrulleras que compró el gobierno anterior, el gobierno uruguayo, la administración anterior. Y bueno, 2 representantes del astillero español se reunieron con Lasso, que es la ministra de Defensa. Contenedores de basura desbordados en Montevideo. Jerarca de la Intendencia Capitalina explicó qué pasó y cuándo se vaciarán. Un problema, esto es, nunca mejor aplicada la palabra endémico, ¿no? Un problema endémico que tiene Montevideo hace 40 años. Más. O sea, sí, 25 más 15, 40 años. Desde 1985, antes no pasaba, ¿no? Saca tus conclusiones. Desde 1985... que Montevideo no le puede poner el cascabel al gato con el tema de la basura. Está bien que han sido 40 años de administración frente amplista. ¿Una coalición republicana podría solucionar el problema de la basura en Montevideo? Lo dejo a tu criterio, dice Karina Gelini. Punto suspensivo. No sé, porque nunca va así. En el año del 85 al 90 fue un gobierno del Partido Colorado, la Intendencia de Montevideo. No se ha podido solucionar el problema de la basura en Montevideo. Y no es porque no tengan recursos. ¿Por qué? Hay que salvar las distancias, ¿no? Pero ¿por qué en Maldonado funciona bárbaro el tema de la basura?
Hay algunas denuncias de lugares puntuales, lo hemos tenido aquí, vecinos denunciando, legisladores que se preocupan y piden informes, etcétera, etcétera, pero son casos puntuales, aislados y que se deja de hablar, por lo tanto se solucionaron. Puede ser que en algún momento vuelva el problema de aquel basural en tal lugar de tal ciudad, casos muy puntuales, pero en general la recolección de residuos no es un problema en el departamento. No estamos permanentemente hablando de la basura, ni andamos por las ciudades y vemos contenedores desbordados. Bueno, yo qué sé, tomen el ejemplo Maldonado, hagan algo similar a otra escala, porque en Montevideo vive 1,5 millones de habitantes, ¿no? Pero si Maldonado puede tener un servicio de recolección de residuos decoroso y que funcione, ¿por qué no lo puede hacer Montevideo? En 40 años no se ha podido. Otros títulos: camión embistió a un caballo y murió el jinete. Otro siniestro de tránsito fatal en Navidad. Y el caballo cómo quedó, ¿no? Porque el jinete murió, lamentablemente, pero se supone que el caballo debe haber quedado todo roto. 81 años tenía el jinete. Ay, 81 años el hombre andando a caballo, ¿eh? Bueno, el jinete, bueno, murió en el momento, ¿no? Obviamente, esto fue 11:30 de la noche. Pobre hombre, en el departamento de Salto, cerca de Pueblo Belén. Ahí iba un camión con zorra con matrícula argentina que por causas a determinar embistió a un equino con un jinete. Sí, a las 23:30, 11:30 de la noche. ¿Qué hacía un hombre de 81 años, 11:30 de la noche, andando a caballo por la ruta 3? El jinete guiaba no solo a ese caballo, sino a otro que iba con ellos. Tanto el jinete como el camión circulaban en el mismo sentido, de sur a norte. Como consecuencia del atropello, el hombre que iba a caballo murió en el acto. El camión era conducido por un argentino de 35 años, resultó ileso. La espirometría dio resultado negativo. Y sí, no lo debe haber visto seguramente. Andás a ver cómo estaba señalizada esa tropilla o esos caballos. La biblioteca de los políticos en verano. Estos son los libros que dicen que leerán en sus vacaciones. Cómo ser mejor político. ¿Qué es lo que me pide la gente y cómo hacerlo? ¿Cómo dejar mis ambiciones de lado? Te estoy tirando títulos de autores desconocidos. Más información en el diario El País. Icónica empresa familiar uruguaya comenzó con abrigos, tras crisis lanzó camisas y hoy es referente en moda masculina. Bueno, a mí también me encanta la moda y las pilchas. Ah, Jean Vernier, claro. ¿Cómo no? Buenas pilchas tiene Jean Vernier. Mira que está la noticia de Wilder. Vamos a otros titulares del diario El País. La heladería uruguaya que tiene recetas únicas y llegó a Piriápolis con nuevo local en la zona del puerto. ¿Cuál es? Heladería del abuelo. Mirá, la heladería del abuelo. Helados artesanales. Así que la heladería del abuelo, que desembarcó en Piriápolis, en la zona del puerto, con este local se suma al que está en Malvin, al que está en el Cordón y al que está en el Pinar. Helado 100% natural y artesanal. Mira vos. Que elabora helados de y no con sabor a. Mira qué buena diferencia, Muy buena diferencia. Helado de chocolate, helado de frutilla. No helado con gusto a chocolate o helado con gusto a frutilla. Hay una diferencia sustancial y ahí está la clave. Vamos a cerrar los títulos del diario El País. Conmoción en Brasil por la muerte de la mayor promesa de la gimnasia artística con apenas 18 años. ¿Qué le pasó a esta chica? Me tengo que ir a la pausa. Vamos a ver. Fue campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica en el 21. Falleció el miércoles. Enfermedad de Hodgkin. Un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático. Pobrecito. Bueno, Peñarol quiere cerrar la llegada de 2 o 3 extremos en los próximos días y Alan Medina no es una prioridad. Así se vive en la ciudad habitada más fría del mundo, más de 60 grados bajo cero y autos que no se pueden apagar. Yo no soportaría, pero... ¿Qué problemita? Sí, sí. Ahora, yo lo soluciono fácil. Me voy a vivir a otro lado. Olvídate. Punta Shopping despide el año 2025 con nuevas aperturas y la llegada de más de 10 marcas locales e internacionales. Vamos a cerrar con la cotización de las monedas. Según el Banco República, dólar, billete a la compra 38 pesos, a la venta 40,50. Está pinchado el dólar, muy pinchado. Esto tiene su aspecto positivo y negativo. Para los turistas es negativo, porque vienen con un dólar que acá se lo toman a 38 pesos.
para el turismo tendríamos que tener un dólar diferencial a 45 pesos, que el turista reciba 45 pesos por dólar para fomentar el turismo. Pero la otra cara, ¿no? Bueno, la gente que se endeudó en dólares, la gente que va a decir, che, está planchado, me voy a meter a hacer un negocio, a comprar, a invertir. De repente la gente se arriesga más con un dólar estable y bajo a hacer inversiones. Pero bueno, la cuestión es que obviamente un dólar bajo no nos hace competitivos, ¿no? El dólar Ibrow 38,50, 40 pesos. El euro 43,70, 49,09. Argentino 002,020. Real 6,78,40. Unidad indexada 6,422. Después de la pausa estaremos hablando con Gerardo Martínez, corresponsal de Canal 4. Muchas veces ha también hecho servicios para nosotros, para Canal 11. Es un amigo de la casa, un amigo personal, que está en la cobertura de todo lo que es el este uruguayo. Maldonado, porque Gerardo viene a cubrir cosas Maldonado, Barrocha, va 33, o sea, está en todo el este uruguayo. Vamos a hablar con él sobre una temporada que creo que en Rocha pinta muy pero muy bien, con sus capacidades en algunos lugares ya colmadas al 100% para el primer mes del año. Luego vamos a cruzar a la República Argentina porque Nicolás Arano nos traerá las sensaciones argentinas, cómo cierra este 2025 el vecino país, qué expectativas hay para el próximo año. Y por último, recién que hablábamos de que Uruguay está muy bien ubicado en todos los temas tecnológicos, vamos a hablar con quienes han inaugurado Wonderworks, que es un espacio de coworking, de tecnología, donde se puede hablar de negocios, se puede estudiar, se puede trabajar, se puede ir a tomar un café, se puede leer un libro. Un espacio muy interesante con un potencial muy, muy potente y que inauguró en Punta del Este. Bueno, nos van a venir a contar ellos. Uno de ellos, Martín Pérez Invidio. Recuerdo que le hicimos una nota a principios de los 2000. Que junto a su hermano Federico habían fundado Qualit, esta empresa tecnológica de vanguardia que hace 3 años fue vendida a la gigante canadiense que se llama The Sandbox, ¿no? La vendieron en el 2022. Bueno, ahora vuelven al ruedo del ecosistema tecnológico, como se le llama, con esta iniciativa de Wonderworks, que inauguraron en Punta del Este, y nos estarán hablando de esto. Compartimos esto y más después de la pausa.